Bueno, muy bien. Continuando con el teórico de crecimiento y desarrollo prenatal, vamos a la segunda parte, que es lo que continúa es crecimiento y desarrollo postnatal, que son los acontecimientos que van desde el nacimiento en adelante, ¿sí? Todos los procesos formativos de crecimiento y de osificación de las estructuras, y vamos a hablar de la parte que nos interesa, que son el crecimiento de la parte de la calota y del macizo craneofacial. Entonces, primero vamos a definir lo que es la osificación y los tipos que existen. Decimos que la osificación es un proceso por el cual se forma el hueso. Y los tipos son osificación intramembranosa, aposicional superióstica, endocondral y yuxtaparacondral. La osificación intramembranosa es la precipitación directa de sales de calcio sobre la matriz conjuntiva. Los osteoblastos segregan una matriz osteoide que luego se calcifica. Responde a la acción de fuerzas actuantes en su ámbito. El esqueleto prenatal y postnatal joven son ejemplos de este tipo de osificación. La osificación aposicional o superióstica, los osteoblastos del periósteo tienen una función osteogénica. Se depositan laminillas óseas sobre las superficies libres de las compactas de determinados huesos. Se caracteriza por aposición y reabsorción del lado opuesto. En la osificación endocondral, la matriz va a ser cartilaginosa, o sea que viene a partir de un tejido cartilaginoso que se ve invadida por vasos sanguíneos y células que la reabsorben. Los condrocitos son reemplazados por osteoblastos y fibras colágenas. Sobre esta trama conjuntiva se depositan las sales cálcicas formadoras del hueso. Un ejemplo de este tipo de osificación son los huesos de la base de cráneo, como el etmoides o el esfenoides. Y por último tenemos la osificación yuxtaparacondral, donde el cartílago constituye un soporte. El tejido conjuntivo se forma alrededor y se osifica por precipitación cálcica intramembranosa, es decir, que es una fusión de dos de las anteriores. Un ejemplo de este tipo de osificación es el maxilar inferior, ¿sí? Donde tenemos el cartílago de Meckel y alrededor, por una osificación intramembranosa, se van depositando sales cálcicas y van conformando hueso y dando lugar a la osteogénesis. En cuanto al crecimiento postnatal, entonces vamos a dividir para su estudio en crecimiento del cráneo, donde tenemos la calota y la base de cráneo, y el crecimiento de la cara, donde tenemos el crecimiento del maxilar superior y del maxilar inferior. Vamos a empezar entonces por lo que es el cráneo. Al cráneo lo vamos a dividir en dos partes: el desmocráneo y el condocráneo. El desmocráneo va a estar formado por los huesos frontales, parietales, temporal, la mitad superior del occipital, los huesos membranosos de la cara, el malar, el maxilar y la mandíbula. Y el condocráneo va a estar formado por el etmoides, el esfenoides, la mastoides y el peñasco del temporal, la apófisis basilar y la parte inferior del occipital, la cápsula óptica, el tabique nasal y el cartílago condilar mandibular. En esta imagen podemos ver los huesos
del desmocráneo, los frontales, los parietales, la parte superior del occipital, el peñasco del temporal. En un corte transversal serían todos los huesos de la parte externa del cráneo. Y los huesos del condocráneo serían básicamente los de la base del cráneo y los internos, digamos. Son de tipo endocondral, los mismos en un corte transversal. Bien. En cuanto a los mecanismos de crecimiento de las estructuras óseas, tenemos 4 tipos de mecanismos. El principio de la B, de Enlow, el remodelamiento, el crecimiento sutural y el crecimiento por desplazamiento, que puede ser primario o secundario. El primero es el principio de la B, de Enlow, en donde el crecimiento es por aposición y reabsorción, cuando el área de crecimiento tiene forma de B. Bien. El ejemplo de esto es el hueso del maxilar superior, donde va a haber aposición de un lado de la B y reabsorción del otro lado. Perdón, maxilar superior, dije es maxilar inferior. Vemos que la forma del maxilar inferior se asemeja a una B corta, y bueno, el crecimiento va a ser aposicional por un lado y de reabsorción por el otro. El segundo mecanismo, el de remodelamiento, que sí es del maxilar superior, no me equivoqué, donde los procesos de aposición y reabsorción pueden modificar la forma del hueso, ¿sí? Va a haber también aposición y reabsorción igual que en el principio de la B, pero en el principio de la B es de forma simétrica, y aquí no. Aquí va a haber zonas de mayor aposición, zonas de mayor reabsorción, y se va a ir modificando la forma del maxilar. El tercer mecanismo es el mecanismo sutural, donde las suturas se comportan como centros de crecimiento. Además controlan la arquitectura de conjunto de estructuras craneofaciales. Actúan como amortiguadores tensionales y son zonas de inflexión de fuerzas musculares. Por último tenemos el mecanismo de desplazamiento, que puede ser primario o secundario. En el primario, el cambio de posición del hueso con respecto a los vecinos por su propio desplazamiento. Y en el secundario se desplaza por el crecimiento o desplazamiento de una estructura vecina. Por ejemplo, el cerebro. El cerebro ejerce una presión y va desplazando los huesos que se encuentran alrededor. Bien, entonces, habíamos dicho que íbamos a dividir entonces en calota y base de cráneo. El crecimiento secundario va tardado por las suturas de la calota, va a ser aposicional y se denomina sindesmosis. Y el crecimiento primario va a estar dado por la base de cráneo y se denomina sincondrosis. En cuanto a las fontanelas, tenemos pares e impares. Dentro de las pares tenemos las téricas, que osifican a los 3 meses, y las astéricas, que lo van a hacer a los 24 meses. Y dentro de las impares tenemos la bregmática, que se va a dar a los 18 meses, y la lambdática, que osifica al mes del nacimiento. En cuanto a las suturas, que son sindesmosis, vamos a tener la sutura metópica, que es la sutura media anterior,
la sutura coronaria, que es esa transversal que vemos ahí, que separa los huesos frontales de los parietales. Tenemos la fontanela anterior, la sutura lambdoidea, que es una también transversal, pero de la parte posterior, que separa los parietales del occipital, y la fontanela posterior. Con respecto a la base de cráneo, que son sincondrosis, tenemos la sincondrosis intraesfenoidal, que osifica al nacer, la intraoccipital, que va de los 4 o 5 años, la esfenoetmoidal, que se da a los 7 años, y la esfeno-occipital, que va de los 18 a 20 años. En cuanto a la dirección de crecimiento de la base del cráneo, decimos que tiene una dirección hacia arriba y hacia adelante. ¿Sí? Esa va a ser la dirección de la base craneal. Con respecto a la cara, entonces dijimos que vamos a dividir en complejo maxilar superior y maxilar inferior. La osificación y crecimiento de la cara del complejo maxilar superior se va a dar en el maxilar, en el malar, hueso palatino, unguis, huesos propios de la nariz y vómer, y en el maxilar inferior. Bien, esta es una imagen que nos muestra el efecto de báscula que hace el maxilar superior a la hora de crecimiento, que va a ser como un péndulo hacia adelante. Con respecto a los apéndices cartilaginosos, que son unas estructuras que conectan los maxilares con la base craneal, tenemos en el maxilar superior el septum medio nasal, la cápsula nasal y el ligamento nasopremaxilar. Y en el maxilar inferior tenemos el cartílago de Meckel y el cartílago condilo. Con respecto a los puntos de osificación del maxilar superior, que se va a dar aproximadamente a los 2 meses, tenemos los órbitonasales, nasales, maxilares, incisivos y palatinos. Las suturas van a ser las siguientes. Tenemos la sutura frontomaxilar, la cigomático-maxilar, la cigomático-temporal y la pterigo-palatina. Y en cuanto a la dirección de crecimiento del maxilar superior, decimos que tiene una tendencia de crecimiento hacia abajo y hacia adelante. Bien, como se ve en la primera imagen. Con respecto al maxilar inferior, los puntos de osificación también se van a dar a partir del segundo mes. Tenemos los incisivos, mentonianos, condilares, coronoideos, en la espina de Spix y el externo de Meckel. En cuanto a la dirección de crecimiento del maxilar inferior, decimos que tiene un crecimiento mayor en sentido posterior y superior, en menor medida hacia afuera o externo, y en mucho menor medida hacia adelante, a diferencia del maxilar superior. ¿Sí? Entonces el maxilar inferior decimos que es cartilaginoso, endoconjuntivo. Decimos eso porque es un cartílago hialino con tejido conjuntivo que lo cubre, y se da por procesos de aposición y reabsorción. El crecimiento facial entonces va a ser espacial, simultáneo y progresivo.
Va a estar influenciado por estructuras orgánicas vecinas, tejidos cartilaginosos, musculares y factores locales. La actividad de la sincondrosis del cuerpo y el ala de los esfenoides, la forma ojival de los rebordes alveolares y la forma de V invertida son los que van a dar crecimiento a la parte del maxilar superior. En cuanto al crecimiento en ancho, va a estar dado por la expansión de la región incisiva, como muestra de la imagen, con las flechas hacia afuera, la sutura incisiva e incisivo-canina, también por un estímulo funcional lingual y oclusiva, o sea, la fuerza centrífuga que ejerce la lengua y la oclusión, y por aposición subperióstica en paredes laterales de los maxilares, las apófisis alveolares y cigomáticas. Y el crecimiento vertical va a estar dado hasta los 3 años por el crecimiento del globo ocular. Eso va a ser una presión neumática que va a hacer que el maxilar el maxilar superior descienda. También desciende la mandíbula, la lengua, el paladar blando y la articulación occipito-raquídea. El proceso eruptivo de la dentición permanente también hace que crezca en sentido vertical. Un poco más hacia atrás va a estar dado por la neumatización de los senos maxilares. Va a haber una reabsorción de las corticales que circundan los senos maxilares y el piso de las fosas nasales. Antes del año va a estar ejercida también por una presión del encéfalo y del mesoetmoides, que está constituido por el etmoides, la cápsula nasal y el septum nasal. Hasta los 3 años también, por el encéfalo, la cápsula nasal y el septum nasal. Y entre el 3er y 4.º año, la cápsula nasal, la cápsula, el septum nasal, los senos frontales, la oclusión y la función lingual. En el sector posterior va a estar dado por una aposición de tejido óseo en la zona de la tuberosidad del maxilar. Aparte de todos los procesos de osificación y demás, también el maxilar superior va a ejercer un movimiento de péndulo, como le dije anteriormente, como una rotación del complejo, que va a ser hacia adelante, hacia abajo y luego levemente hacia arriba, ¿sí? Como si fuese un péndulo. En cuanto al crecimiento del maxilar inferior, podemos decir, como dije anteriormente, que el crecimiento va a ser en mayor medida hacia atrás y hacia arriba, como vemos acá en esta imagen. La imagen que se encuentra tachada quiere demarcar que es erróneo, donde muestra que el maxilar crece hacia abajo y adelante. Y la segunda imagen es la imagen correcta, donde se ve que el maxilar inferior crece en mucho mayor medida hacia atrás y hacia arriba. Bien. Tiene un crecimiento condilio muy importante con esa dirección. Acá vemos lo mismo, los lugares donde existe mayor aposición y mayor reabsorción. Y eso sería todo, culminando la parte de crecimiento postnatal. Muy bien. Y